Qué hermosa presencia del Señor. Es un descanso para el alma. Venir a su presencia, donde siempre vamos a encontrar este refrigerio para nuestra alma, nuestro espíritu, porque a veces hay momentos cuando la vida se pone un poquito difícil, poco pesada, y batalla uno con con el mundo, con su naturaleza y circunstancias que están afuera de nuestro control, que Dios permite en nuestras vidas, pero cuando venimos ante Él encontramos, tal vez no quite el problema el Señor, pero te va a dar descanso, te va a dar refrigerio, te va a dar fortaleza y vas a tener sabiduría para cómo vencer ese problema o esa situación que a veces viene a la vida. Dice la Escritura que diga conmigo, muchas son las aflicciones de los justos. Por una razón no dice pocas, dice muchas. Cuando usted trata de vivir, y yo trato de vivir una vida agradable a Dios, vamos a chocar con el mundo. Va a haber aflicciones, va a haber tal vez persecución. Quiero decirle, nosotros como cristianos, en verdad, comparado a otras naciones del mundo, otras partes de la tierra, la tenemos fácil. En verdad. Si usted se va a otro país donde es prohibido ser cristiano, es prohibido leer la Biblia, es prohibido congregarse, eso sí es aflicción. Cuando estaba leyendo una revista que me cae cada mes, se llama La Voz de los Mártires, es tocante la vida de cristianos alrededor del mundo, donde no es aceptable el cristianismo, donde hay otras religiones que predominan en esos países. Y los cristianos son los más bajos, los tienen como esclavos, los tienen como sirvientes, porque a la religión que cree esa gente, ese país, Cristo no es el Hijo de Dios. Para ellos no es el cristianismo algo verdadero, sino es algo herético, algo que es prohibido contra las costumbres de esos países, y por tanto los que siguen a Jesús en esos países sufren mucha persecución. Y quiero decirle, debemos de aprender a estar agradecidos que estamos en un país donde hay libertad para expresarnos, para adorarle, para congregarnos, para dar testimonio de Jesús, y no hay nadie que nos prohíba o que venga a querer a matarnos. En esta revista que me mandan, siempre recuerdan los pastores que han dado su vida, que les han quemado las casas, que les han quemado los templos y han sufrido por causa de Cristo. ¿Cuántos estamos agradecidos que no tenemos que vivir esas cosas ahorita? Sí, hermano, usted debe de dar gracias porque se está poniendo en este país más intolerantes de verdades bíblicas, de cosas relacionadas con Dios. El país y la gente se está poniendo más en contra de verdades que aún piensan ellos que las pueden cambiar o quitar, pero estas verdades son eternas. Las verdades de Dios son eternas y no se van a poder cambiar con un deseo de un hombre. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaba joven, escuchaba mucho a la música de los Beatles, cuando estaba joven. Y fue un grupo muy famoso en toda la tierra. Y el cantante que era muy famoso de ese grupo, que se llamaba John Lennon, él dijo en un momento de su vida: nosotros ahora somos más famosos que Jesucristo. Imagínense, qué atrevido de pensar que ellos en lo que habían vivido eran más famosos
que el Señor Jesucristo, que vino a dar su vida como rescate por nosotros, por la humanidad. Y usted se da cuenta, a los 10 años ese hombre ya se le acabó la vida. Y Cristo sigue sentado a la diestra del Padre y reina por los siglos de los siglos. Y va a venir de nuevo para gobernar sobre la tierra, para reinar. Y nadie puede cambiar esa verdad, porque Jesús realmente es quien Él dice que es. Y por eso hay descanso para nuestras almas en esa verdad. En otras cosas que existen en la tierra, mucha gente sufre, pero en la verdad de la palabra, hermanos, quiero decirle, hay fortaleza, hay firmeza, ¿sí? Hay confianza para nuestras vidas. Aflicciones va a haber, problemas va a haber, ¿sí? Pero dice la palabra que en Él podemos descansar, podemos venir a Él y encontraremos descanso, paz y refrigerio. Con esa verdad vamos a la palabra del Señor esta mañana. Estamos hablando de actitudes que debemos de aprender a tener en nuestras vidas para poder caminar en victoria como cristianos. Hermanos, no es tanto cómo comenzamos la vida cristiana, cómo comenzamos a caminar, es cómo terminamos. En un momento de su vida, el apóstol Pablo dijo estas palabras: he terminado la carrera, he corrido la carrera, la carrera y he llegado a terminar. Dice, y ahora está preparado delante de Dios una corona de justicia para mi vida. Porque comenzó el apóstol Pablo peleando contra Dios y terminó sirviéndole toda su vida. Amén. ¿Y cuántos de nosotros al principio, porque no conocíamos, peleábamos contra Dios? Teníamos actitudes contra Dios y resistíamos lo bueno que Dios es con nuestras vidas, ¿sí? Pero Dios con cuerdas de amor, dice la palabra, nos está trayendo a su presencia con amor y nos está cambiando esas actitudes rebeldes, obstinadas, indiferentes, potentes, soberbias a veces, que no necesitamos a Dios, que podemos hacerlo nosotros. Realmente nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. En cualquier momento Dios puede decir, esa actitud no me agrada, y puede terminar con nosotros. Por su misericordia estamos aquí, con vida. Amén. Aún allá afuera gente que vive y hace tantas cosas desagradables a Dios, y por su misericordia, dice la palabra, no han sido consumidos. Dios los guarda porque tiene otros propósitos, otros deseos para sus vidas. Pero usted y yo tenemos que aprender a tomar o ser enseñados en cómo tener actitudes que le agradan a Dios. Es para su propio bien también. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a ver aquí unas escrituras que nos hablan de cómo es una mente carnal o una persona que camina en lo carnal y una persona que camina conforme el Espíritu, para que podamos entender algo de actitudes, cómo se forman actitudes, cómo se forman fortalezas. Estuvimos hablando la semana pasada de fortalezas, y es un patrón o un conjunto de pensamientos que si lo vivimos diariamente se hace una fortaleza, una manera de pensar que es carnal, no es espiritual. Y de consecuencia resiste a Dios. No podemos resistir a Dios. Vamos a perder. Es mejor hacer paz con Dios. Y cuando comenzamos a obedecer su palabra y lo que Él quiere para nosotros, comenzamos a vivir en paz con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y aquí nos distingue
Entonces hay actitudes conforme la carne y hay actitudes conforme en lo espiritual. Una pregunta. ¿Hay actitudes conforme la carne? ¿Hay actitudes conforme lo espiritual? Sí. Podemos ver que sí hay actitudes que son formadas por obrar o vivir conforme la carne. Y hay actitudes que se van formando, desarrollando, porque usted y yo escogemos vivir en lo espiritual. Se van formando actitudes de reverencia, de obediencia, de humildad, de aprender a vivir en paz con el hermano, con la hermana, con el vecino, aprender a vivir en paz con Dios, más que nada, porque anteriormente pues éramos por costumbre rebeldes. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Ahora no está hablando aquí que aquellos que viven conforme las fajitas o el pollo o las costillas, no está hablando de los que viven conforme esa carne. Está hablando aquí de los que viven conforme los deseos de la carne o la naturaleza pecadora. ¿Okay? Los que viven conforme esos deseos, ¿cómo piensan? ¿En qué piensan? En las cosas de la carne. Sí, esos están programados de esa forma para nomás vivir conforme a la carne. Ahora, y ahorita los voy a llevar para ver varias cosas que son conforme la carne. Tal vez usted ya conozca la mayoría de ellos, pero algunas tal vez les sorprendan. Pero dice aquí, sigue diciendo, pero los que son del Espíritu, ahora si usted se da cuenta, está en mayúscula. Eso indica que no es mi espíritu, sino que estoy viviendo conforme el Espíritu de Dios. O estoy escuchando su voz y me estoy dejando gobernar por Él, o formar por Él, o guiar por Él. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, se enfocan. O ponen atención, o piensan en estas cosas. Usted puede ver una persona según sus actitudes o según sus acciones, usted se va a dar cuenta si está caminando en la carne o el espíritu. Sí, nos vamos a dar cuenta si le gusta maldecir, si le gusta golpear a su esposa, si le gusta emborracharse, si le gusta andar tras mujeres que no es su esposa. Esta persona está caminando conforme la carne. ¿Sí? Eso no le agrada a Dios. Pero al hombre que está conforme a la carne piensa en esas cosas y no se puede cambiar. Si Dios no cambia a esa persona no puede cambiar. ¿Sí? Usted no le puede, y uso el ejemplo usted no le puede decir al perro que actúe como un gato. No trae naturaleza de gato, no sabe cómo actúa un gato. Él trae naturaleza de perro. Así el ser humano en la carne, él actúa conforme su naturaleza. Sigue diciendo, versículo 6. Vamos a leer un poquito aquí para poder entender esas actitudes que desarrollan en la carne y en lo que es espiritual. Porque el acoplarse de la carne es ¿qué? ¿A dónde lleva? Si yo vivo conforme mi naturaleza pecaminosa, ¿a dónde me va a llevar? Es lo que dice la palabra. Ahora, yo tengo que decidir, hermano, usted tiene que decidir. O le creo a Dios, o digo, eso es mentira. Yo decido no aceptar eso que dice ahí, que dice la palabra. O tú puedes aceptar, decir, ¿sabes qué? Yo creo lo que Dios dice. Si yo me enfoco en las cosas carnales o de la carne, ¿me va a llevar a dónde? A la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? ¿Cuántos quieren vida? ¿Cuántos quieren paz? I hope so. Espero que sí. Porque es lo más importante. El que tiene vida, el que tiene paz, está bien con Dios. En el Antiguo Testamento había momentos cuando
el hombre cometía pecados y quedaba la comunión o la relación con Dios quedaba rompida o rota. No había esa comunión porque el hombre había cometido algo que era desagradable a Dios y por tanto se rompía esa relación. Entonces Dios le enseñó al hombre, mira, si tú ofreces estos sacrificios, este holocausto, que yo te digo que lo hagas, va a ser aceptable para mí, para que se renueve esa relación, esa comunión. ¿Cuántos queremos tener comunión con Dios? ¿Cuántos queremos tener comunión con Dios? Caminar con Dios. Hay que dejar las cosas de la carne. Hay que enfocarme en las cosas espirituales. Y quiero decirle, no es fácil al principio porque hemos vivido nuestras vidas por tantos años conforme la carne. Y Dios ahora me va a enseñar cómo vivir en lo espiritual. Versículo 7. Por cuanto los designios o la forma, en la manera que está compuesta, dice, los designios de la carne son enemistad ¿con quién? Contra Dios. ¿Sí? La manera que funciona la carne, que se desarrolla, es ¿qué? ¿Contra Dios? Enemistad. ¿Qué significa esa palabra? Ahí sale enemy. Ahí sale la palabra enemy, enemigo. Se hace enemigo. La manera que la carne... Ahora, no estoy diciendo que usted. Estoy diciendo que la naturaleza carnal en usted se desarrolla en esta forma. Amén. Tenemos que hacer una diferencia ahí. Usted trae una naturaleza carnal que lo lleva a cometer pecado. Esa naturaleza es enemiga de Dios. Amén. Y esa naturaleza que es enemiga de Dios forma sus propias actitudes. Y usted se da cuenta, por ejemplo, cuando invita a alguien a la iglesia, salen actitudes, o salen pensamientos, o salen argumentos. No, a la iglesia no voy porque nomás piden dinero. Tienen esa actitud, esa mentira que realmente no existe, pero ellos se han dejado formar una actitud con sus pensamientos. ¿Ok? Ahora, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O no quieren y no pueden. La naturaleza no se puede someter, pecaminosa, no se puede someter a Dios. Tampoco puede, tampoco quiere. ¿Entendemos eso, right? 8. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Los que viven conforme la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos viendo que las actitudes según la carne se forman por la naturaleza pecaminosa. Las actitudes conforme lo espiritual se van formando cuando yo vivo por fe. Cuando usted comienza a vivir por fe, creyéndole a Dios lo que Él dice, se van formando actitudes conforme su fe. Amén. ¿Cuántos han estado en una prueba, una lucha y Señor, vengo a ti porque tu palabra dice que si yo presento esta petición conforme tu voluntad, tú me vas a contestar, tú me vas a hacer justicia, tú me vas a liberar, tú me vas a sanar? Yo creo por fe. Dejo que se desarrolle esa actitud de confianza en ¿quién? En Dios. ¿No es cierto que el hombre a veces pone su confianza en sus fuerzas, en su sabiduría, en su riqueza, en sus conexiones con personas, o su familia que tiene un buen nombre, y se van formando actitudes? O yo soy esto, yo soy aquello, yo soy hijo de aquel. Y piensa la gente que eso los va a mantener
correctos o agradables delante de Dios. Y no es cierto. Los únicos que son agradables a Dios son los hijos que viven por fe. Amén. Si yo estoy viviendo en mi pecado escondidas, ¿le estoy agradando a Dios? No, ¿le estoy agradando a quién? A la carne, al diablo tal vez, al mundo, pero a Dios no. ¿Sí? Por eso es tan importante enfocarme en dónde viene este pensamiento o aquel pensamiento. ¿Sí? Ahora, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tan importante. ¿Soy yo de Cristo? Una pregunta. ¿Soy yo de Cristo? ¿Es usted de Cristo? ¿Cómo está andando? ¿Cómo está viviendo? Si usted piensa o dice que es de Cristo, entonces su vida, mi vida, mis actitudes deben de reflejar ¿a quién? A Cristo Jesús en mi vida. ¿Sí? No puedo vivir engañándome pensando que soy de Dios cuando realmente estoy viviendo conforme la carne. Ahora, en ese punto dice, vamos a Colosenses rápidamente. No, primero Gálatas. Vamos a Gálatas primero para enfocar un poquito que podamos entender qué son las obras o la manera que se manifiesta la carne. Ok, dice aquí, vamos a ver, Gálatas 5. Aquí dice el versículo 16, si usted tiene su Biblia, dice ahí, las obras de la carne o las manifestaciones de la carne y el fruto del Espíritu. Así me puedo identificar. Dios nos está enseñando cómo tomar actitudes correctas en lo que le agrada y lo que no le agrada. Usted y yo, ¿queremos agradar a Dios? ¿O queremos agradarnos nosotros? Acuérdese, Dios ofrece vida y paz. Amén. Pero si usted vive y yo vivo conforme la carne, créame lo que no vamos a tener vida, porque nos lleva a muerte el pecado, y no vamos a tener paz. ¿Usted ha visto unas personas que siempre como que andan bien picudillos, quieren pelear con todos? Sí, andan en la carne. Y qué feo es eso. ¿Sí? No le puedes, es como una porcupine. Algo sí, I don't know el nombre, pero no lo puedes tocar de ninguna forma, porque cualquier forma te pica. Sí, qué feo es una persona así, ¿no? Amargado, miserable. No le puedes dar un consejo, una buena palabra, porque se pone defensivo. ¿Sí? No puedes ni animarlo, no puedes sacarlo de esa actitud, de esa fortaleza. Y está convencido que está bien, pero a los ojos de todos está mal. Any normal person, cualquier persona normal se va a dar cuenta, está muy dañado, está muy equivocado, ¿sí? Pero si le preguntas a él va a decir, yo estoy bien, ellos son los que están mal. Cuando la realidad es otra totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen fortalezas. Cuando hay fortalezas, hermanos, el enemigo ciega. No podemos ver la verdad. No podemos ver ni nuestra condición, ni cómo estamos tratando a otras personas, porque hay fortalezas. Y nos enciega eso. Acuérdense, Jesús dijo, el que sigue mi palabra, permanece o persevera en mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. ¿Y esto que hará qué? Nos hará libres. ¿Sí? El permanecer en la palabra, el permanecer conforme el Espíritu, esto nos va a hacer libre
de tanta mentira que hemos creído en nuestra vida, en el pasado. Nosotros mismos también hemos hecho pensamientos que no son agradables. Por ejemplo, vamos a ver unos. Vamos a Isaías 40. Perdón. Déjame terminar aquí lo que voy a leer. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. No le des lugar a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. En otras palabras, las actitudes de la carne son contra las actitudes del Espíritu. Como hermano, como hermana, ¿algún momento usted ha querido hablar con alguien cosas espirituales para que le ayuden en su vida a poder caminar bien? ¿Con qué se topa? Choca, ¿no? Tratas de animar a esta persona. Hey, tú necesitas buscar a Dios, necesitas buscar dirección para tu vida, que Dios traiga una estabilidad, una orden a tu vida. No, yo no necesito eso. Yo estoy bien. ¿Ve cómo se choca ahí lo espiritual con lo carnal? El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? ¿Amén? Sí, debe de ser nuestro deseo, porque hay vida y hay paz ahí para nosotros. Pero usted se da cuenta que hay algo en mí que no quiere realmente buscar a Dios como Él dice. ¿Sí entendemos? Lo busco cuando yo quiero, a mis límites. Yo decido cuando sí, cuando no. Hello. Cuando no debe de ser así. ¿Sí? Como hijos de Dios, como siervos de Dios, yo debo de estar dispuesto, Señor. Lo que Él me dice, eso es lo que debo de hacer. Es para mi bien. Especialmente cuando nos anima a caminar conforme el Espíritu. 18. Pero si sois guiados, diga conmigo, guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley o la condenación. ¿Sí? Estás bajo el Espíritu de gracia. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Simplemente donde se van formando actitudes en la carne. ¿Qué son? ¿Por qué pone adulterio el primero? Interesante. ¿Por qué lo pone primero? Porque ese es el que más trae una separación, el que más provoca la ira de Dios. Por tanto, ¿sabía usted que nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios? ¿Sabía usted eso? ¿Sí? La escogida del Señor, la prometida del Señor, el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Pero ¿sabía usted que hay otra iglesia? Dice la palabra que es una ramera, que se hace presentar como la prometida de Dios, la esposa de Dios, y es falsa, es engañosa, es mentirosa, y esa está cometiendo adulterio. ¿Por qué? ¿Sabía que en el Antiguo Testamento adulterio espiritual era ir en pos de dioses ajenos? De imágenes, de ídolos, de estatuas, de costumbres religiosas o realmente paganas son, ¿sí? Eso es adulterio espiritual. El pueblo de Israel hizo un pacto con Dios en el Antiguo Testamento, que ellos iban a vivir para Él y Dios iba a estar para ellos y los iba a bendecir. Llegaron a la tierra prometida y ¿qué comenzaron a hacer? Buscar dioses ajenos. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a divorciar de ustedes porque están cometiendo adulterio espiritual. Hay religiones en la tierra que están cometiendo o llevando a la gente a cometer adulterio espiritual en sus vidas. Por eso el adulterio es algo bien feo. En un matrimonio el adulterio realmente destruye la relación, destruye la confianza y no permite a Dios que traiga bendición a ese matrimonio. Trae consecuencias. Yo sé que tal vez
Algunos vivieron estas cosas en sus vidas en el pasado. En lo que estamos aprendiendo hoy, adulterio es una obra de la carne. Lo reconocemos. Amén. Es algo que no es agradable a Dios. Lo reconocemos. Otra de ellas es ¿qué? 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 ¡Wow! Hermano, usted me está diciendo que toda la gente que adoran a ídolos y imágenes y estatuas están en idolatría. Toda la idolatría que vemos en el mundo es algo desagradable a Dios. Toda la idolatría que se está manifestando en el mundo es algo conforme el espíritu o conforme la carne. I like to ask questions. Me gusta involucrar y hacer preguntas. ¿Por qué? Porque saco la respuesta de ustedes, la verdad de ustedes. Amén. La idolatría, si una religión practica idolatría, ¿es agradable a Dios? ¿Y por qué se siguen engañando? ¿Por qué siguen creyendo esa mentira? Porque hay fortalezas, porque hay actitudes que se han formado sin buscar la verdad. Si Dios en el Antiguo Testamento dijo idolatría, imágenes y estatuas, si adoras otra cosa que conforme la tierra, eso es idolatría. Si lo dijo en el Antiguo Testamento, ¿sigue siendo verdad ahora en el Nuevo Testamento? ¿O Dios ya dijo, no, está bien, lo pueden hacer? Estamos aquí en Gálatas, un libro de la epístola que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y todavía Pablo está diciendo, la idolatría es obra de la ¿qué? Entonces, pastor, we can follow the reasoning, la razón detrás de esta verdad. Podemos decir, entonces toda la gente que está en idolatría, ¿están en lo espiritual o están en la carne? Entonces, ¿le están agradando a Dios lo que están haciendo? Let that sink in. Deje que eso entre a su espíritu. La idolatría no le agrada a Dios. Yo me puedo convencer que es algo que me gusta a mí, pero la verdad es que no le gusta a Dios. Hello. ¿Cuánta gente usted conoce que adoran ídolos, imágenes, estatuas? Aún los tenemos, tal vez, bueno, yo no los tengo en la casa, pero algunos los tienen en la casa todavía. Y piensan que es algo que le gusta a Dios. No, es una mentira. Ok. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Cuánta gente practica la hechicería aquí en el valle? ¿Es obra de la carne? ¿Es obra del espíritu? Ok, enemistades, es decir, pleitos, que le gusta pelear, contender con la gente. Enseguida, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Wow, ya se está poniendo bien serio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os, ¿qué? Amonesto. ¿Qué es amonestar? Corregir, ponerte en orden, ubicarte de nuevo en lo que es verdad y lo que es mentira. El mundo te dice que esto está bien, Dios te dice que esto no le agrada. Amén. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tomar una actitud? No, Dios está equivocado, el pastor está equivocado, la palabra está equivocada. Yo voy a seguir siendo lo que me da mi gana. Actitudes conforme la carne. Dice el apóstol Pablo, de las cuales os amonesto. Cuando hay una amonestación, eso indica que hay un peligro para mí. Hay un peligro para usted. Usted se puede convencer que lo que está haciendo está bien, pero hay un peligro porque Pablo nos está amonestando. Dice que, ¿por qué la amonestación? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
¿No qué? No van a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿para dónde van? Si no alcanzan el reino de Dios, ¿para dónde se van estas personas que están practicando cosas semejantes? Se van al otro reino, al de las tinieblas. Gracias a Dios que no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Yo puedo ponerme a argumentar con Dios, si lo creo o no lo creo, y vamos a salir perdiendo, en verdad, porque Dios es verdad. Y Él desea que todos lleguen a conocer la verdad y sean libres. Vamos a dar varios ejemplos de cómo piensa a veces el ser humano, o aún nosotros, right? Y cómo nos enseña la palabra a cambiar esa manera de pensar. Vamos a un ejemplo, Isaías 40, versículo 29. ¿Cuántos a veces se han sentido cansados, agotados? Físicamente y espiritualmente a veces nos sentimos como que sin ganas. No me quiero mover, estoy cansado. O no tengo esperanza, no tengo ánimo, estoy como que atorado. Y no me puedo salir de aquí. Porque usted se da cuenta, si usted trabaja duro todo el día, ¿va a estar cansado en la tarde? ¿O usted es Superman y puede seguirle ahí? Nadie, todos se cansan tarde o temprano. Tal vez se dure unos cuantos días de trabajar duro, pero va a llegar el día donde va a estar cansado físicamente. ¿Amén? Sí, nos cansamos, somos seres humanos. Ahora, ese es un cansancio físico. ¿Hay cansancio emocional? ¿Cuántos se han quedado pensando en la noche y no pueden dormir? Y ahí está el pensamiento y pensamiento y pensando y pensando. Y se levantan más cansados. Ese es cansancio emocional. Ahora también hay cansancio espiritual. ¿Cuántos hemos estado peleando la buena batalla de la fe? ¿Sí? Y a veces llega un punto donde, ya no puedo, estoy cansado. El enemigo, hermanos, nos resiste. El enemigo nos pelea. El enemigo ataca por diferentes maneras nuestro espíritu. Y si estamos en el Espíritu de Dios, nos cansamos, se cansa uno. Por eso venimos a la casa de Dios. Por eso venimos a la oración, para ser renovados, para hacer que el Señor nos levante, nos fortalezca de nuevo. Porque usted es un ser espiritual en un cuerpo humano. Y estamos peleando una batalla espiritual. ¿Contra qué? ¿Contra la esposa? ¿Contra los hijos? Contra potestades. Contra espíritus de las tinieblas, contra demonios. Esa es la lucha que usted y yo estamos teniendo. Y a veces nos sentimos oprimidos o apagados o como que no tengo esa libertad en lo espiritual. Como que estoy bien apagadita la lumbre por dentro. Necesitamos que ser renovados. Y eso es lo que venimos a la iglesia. El adorar al Señor trae descanso, trae refrigerio. El Señor hace tantas cosas, hermano. También en la oración. También en leer la palabra. ¿Usted se da cuenta cuando lee la palabra cómo te edifica? ¿Cómo te pone tus pensamientos en orden? Hello. Sí, hermanos, tan importante para nuestras vidas. Ahora, mire lo que dice aquí. Isaías 40, versículo 29. Él da, diga conmigo, esfuerzo. ¿Al quién? Dios te está diciendo aquí. Y multiplica las fuerzas al que no tiene qué. Algún momento ustedes no han tenido como, ni me quiero levantar, no tengo ganas. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, estoy agotado. ¿Y qué pasa de pronto? Señor te levanta. Te fortalece, te renueva. ¿Sí? Dice aquí, 30. Los muchachos se fatigan. ¿Y qué? Y esos son los muchachos, ¿eh? ¿Qué de los viejitos?
Los muchachos se cansan, se fatigan. ¿Qué de nosotros que ya gastamos las energías y el esfuerzo? I know you're laughing, brother. Estamos iguales. Antes le podías dar día tras día, hermano. Yo me acuerdo cuando estaba joven y le daba y le daba y le daba. Y ahora unas cuantas horas ya me fatigué, ya me cansé. Pero sé a dónde ir para renovarme. Sé cómo levantarme de nuevo. Dice aquí, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean, se van siendo flaquitos y caen. Pero, diga conmigo, pero. Sí, ahí está. En la carne te pasa esto, pero. 31. El que toma la actitud espiritual, pero los que esperan a Jehová. ¿Esa es una actitud espiritual? ¿Ya? No estás esperando el novio, no estás esperando el taco, no estás esperando la noticia, no estás esperando el chequecito. No, los que esperan ¿en quién? En Jehová. Algunos se animan, ay, me dieron un cheque, gracias a Dios, ya me puedo levantar. No, te vas a dar cuenta que aún en eso no es suficiente. Pero cuando esperas a Jehová, dice, los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Diga conmigo, nuevas fuerzas. Hermanos, si ese joven se cansa, ¿cuánto más yo? Pero si yo espero en Jehová, ¿qué voy a recibir? Dios lo promete, Él no miente. Esa es verdad. Yo lo creo. Yo nomás tengo que hacer ¿qué? Para alcanzar nuevas fuerzas. Dígalo. Esperar a Jehová. No esperar el taxi, no esperar las noticias, no esperar el chequecito, no esperar que venga la esposa o el esposo. No, tengo que aprender a esperar en Jehová, nuestro Dios. ¿Y qué me va a dar Él? Esa palabra esperar, ¿qué significa? ¿Que te lo va a dar rápido? ¿Que se va a tardar un poquito? ¿Porque nos va a poner a pruebas nuestra fe? Si en verdad estamos esperando eso. Sí, hermanos, nos pone a pruebas. Pero nunca nos va a fallar. Él no puede ir contra su palabra. Si yo espero en Él, el tiempo que Él me da, que es necesario, yo voy a recibir nuevas fuerzas. Amén. ¿Sí? ¿Qué más dice? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Es promesa del Señor? ¿Hay algo para mí si yo decido creerle a Dios? Si yo le hago caso a mi cuerpo que está cansado, ¿qué va a suceder? ¿Voy a flaquear? ¿Me voy a caer? ¿Me voy a desanimar a veces? Este trabajo ya no sirve, ya me cansé. Es lo primero que decimos, ya me cansé de este trabajo. I don't know why, hermano, pero ya me cansé. Y ya no tengo ganas. Y todo lo que hacemos, lo hacemos sin ganas. Pero si le digo, Señor, ayúdame, Señor. Tú me diste ese trabajo. Yo espero en ti, Señor. Tú tienes una bendición para mí en este trabajo. Él me va a dar fuerzas para llevarlo a cabo. Amén. Y va a ser de gozo, va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Ahora, vamos a otro ejemplo. ¿Cuántos se han sentido solos, en soledad? Que nadie le pone atención, que su vida no significa nada para las que le rodean. Aún estando en una familia, uno se puede sentir solo. Como que no encaja ahí. ¿Sí? Dice la palabra, Hebreos 13:5. ¿Alguien en un momento se ha sentido así? ¿Solo? Como que, ¿dónde está mi vida? ¿Qué está pasando? Nadie me habla, nadie me hace caso. Todos tienen allá novio o novia y yo acá sola. Sí, uno se siente así. Yo me sentía así antes. Señor, ¿tienes algo para mí, Señor? Ha fracasado tantas veces
y no encuentro esa persona para mi vida. Pero cuando esperamos en Jehová, Él nos va a responder. Lo respondió con mi esposa. Amén. Porque era su voluntad. Así es como Dios trabaja. Miren lo que dice aquí. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aprende a estar contento en donde Dios te tiene ahorita. ¿Por qué? Porque Él promete que no te va a ¿qué? No te va a desamparar y nunca te va a dejar. Dice, en otra escritura dice, Él permanece fiel hasta el fin de la era. Hasta que tú termines tu vida, Él va a estar contigo. Él no te va a dejar. Amén. A veces, hermanos, llegamos a etapas en nuestra vida donde el compañero, la compañera se va con el Señor. No queremos pensar esas cosas, pero tarde o temprano van a llegar a nuestras vidas. ¿Sí? Hay varios aquí ancianitos, ya grandes en edad, que han perdido sus compañeras, sus compañeros. Se quedaron solos. Es una realidad. Nos va a suceder a nosotros si Cristo no viene. Pero quiero decirle, el Señor dice, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Yo estoy contigo hasta el fin de la era. ¿Ve cómo puedo formar actitudes? Yo me podía dejar caer en depresión, desanimarme y pobrecito yo, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Tú nunca me vas a dejar, tú nunca me vas a desamparar. Así se van formando actitudes agradables al Señor. Pensamientos de inseguridad. Vamos al Salmo 34:7. ¿Cuántos se han sentido inseguros en este tiempo de pandemia, en este tiempo no sabemos cómo está la economía y todo está fuera de orden? Y a veces no sabemos qué va a suceder en el futuro. Hay tantos cambios en el futuro, en la economía, en lo que está sucediendo en el mundo, y uno a veces se siente inseguro. Quiero decirle, nos pasa a todos. Inseguros en el trabajo, inseguros a veces en la relación en la familia, o inseguros de las finanzas, inseguros de la salud del cuerpo. ¿Sí? Hay tanta inseguridad que puede venir a nuestras vidas. Inseguro con que uno va a poder sacar la familia adelante. ¿Sí? Se preocupa uno de esas cosas. Es importante por la familia y por eso a veces estamos inseguros. ¿Qué dice la palabra? Salmo 34:7. Alguien léalo, por favor. ¿Y los qué? Los defiende. Sí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Estás inseguro? ¿No estás seguro de qué es lo que va a suceder? Quiero decirte, el ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida y te está defendiendo. Amén. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. En el Antiguo Testamento Jesucristo era el ángel de Jehová. Y Él sigue cuidando de nuestras vidas. Aun cuando hay inseguridad. ¿Cuántos a veces estamos inseguros de nuestros hijos? De su futuro. De cómo van a salir sus vidas. De cómo va a ser cuando ellos tengan esa edad de adulto. Con quién se van a casar. Cómo va a ser los tiempos del futuro para nuestros hijos. Si ahorita están difíciles. Si ahorita para los jóvenes está la cosa crítica, ¿cómo será en 15 años, 20 años? Pero usted puede declarar esta palabra sobre sus hijos. ¿Sí? Hay otra escritura que dice que el espíritu que está en ti va a estar en tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos de tus hijos. Ese mismo espíritu, así como está contigo y te guarda y te bendice y te defiende, así va a estar con ellos también. ¿Yo puedo tomar esa actitud? Amén.
que Dios dice, me da promesas y lo va a cumplir, porque lo cumplió con Abraham, lo cumplió con David, lo cumplió con tantos siervos del Antiguo Testamento, lo cumplió con el Señor Jesucristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre. Algún día usted y yo vamos a estar sentados con Cristo en lugares celestiales, a la diestra del Padre, dice la palabra. Amén. Nos da un lugar seguro. ¿Sí? Yo puedo tomar una actitud negativa, una actitud conforme a la carne, o yo puedo ser más que vencedor y decir, Señor, tú nunca me vas a dejar, tú nunca me vas a desamparar, tú siempre me vas a defender, tú me guardas. ¿Cuántos sabemos que hay un ángel alrededor de nuestras vidas, donde sea que vamos? ¿Usted es consciente de eso? Sí, hermanos, ahí está el ángel guardando tu vida, porque a veces nos metemos en tantas cosas que después no podemos salirnos. Dice la palabra que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Si no estuviera el ángel del Señor ahí, el enemigo nos fuera destruido. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos estuvieron antes? Bueno, yo digo en mi vida, ¿cuántos choques de carros tuve? Sobredosis de drogas. Tantas veces en el pasado, hermanos, borrachos, manejando, chocando con postes, chocando con carros. Tantas veces. Y me pregunto, ¿qué estoy aquí todavía? ¿Por qué estoy? Porque Dios puso un ángel para que me guardara, me defendiera del que viene a destruir. Amén. Quiero terminar con este punto ahora. La formación de fortalezas o barreras. ¿Qué es una fortaleza? Es cualquier cosa en lo que uno se apoya o se agarra a eso. Un lugar, otra vez, fortalezas, ¿qué es? Un lugar donde se defienden ciertas creencias o se mantienen ciertas causas o verdades, aunque sean en verdad una mentira. Hay gente que defiende su idolatría. Hay gente que defiende su estilo de vida. ¿Cuántos hay allá afuera que viven hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Defienden su vida? ¿Su estilo de vida? ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Ese estilo de vida es agradable a Dios? ¿Esa persona va a heredar el reino de Dios? No. Pero hay una fortaleza ahí que lo hace pensar que está bien. ¿Cuánta gente hoy en día se está peleando para quitar a esa ley del aborto? ¿Sí? ¿Cuánta gente está peleando para que no se prohíba el aborto? ¿Usted se da cuenta cuánta gente quiere que el aborto siga? Sin saber las consecuencias de tal hecho, de ser tal cosa, es algo que no le agrada a Dios. Pero hay tanta gente que está en contra que se quite el aborto. Yo me pregunto, wow, ¿qué está ahí en sus pensamientos? ¿Es obra de la carne o es obra del Espíritu? El quitar una vida, ¿es algo agradable a Dios? No lo es. Ahora, ¿quién da la vida? Si esa mujer se embaraza, ¿quién dio la vida? ¿Es correcto quitarle la vida a un ser cuando Dios lo dio? No. Pero ellas están convencidas, podemos decir por las mujeres, right, que hacen estas cosas, están convencidas que tienen derecho a su cuerpo de hacer con ello lo que quieren. Cuando la realidad es que nos damos cuenta, este cuerpo no es mío. Ese cuerpo no es suyo. ¿Le pertenece a quién? A Dios. ¿Sí? Nos concede ese derecho de reproducir. A ustedes, mujeres, les concede ese derecho de reproducir para que se multiplique, como dice la Biblia.
es una ley establecida por Dios. Entonces una persona que le quita la vida a una criatura en su vientre, ¿está obedeciendo a Dios o está obedeciendo a su carne? ¿Qué es el pago de eso? Muerte. Hay consecuencias. Es lo que la gente no puede ver. La ley de Dios, lo espiritual, no se puede cambiar. Va a haber consecuencias por tales hechos. Proverbios 15:5, y vamos a terminar esta escritura con esta escritura. Dios nos está queriendo aconsejar. Amén. ¿Cuántos tuvimos padres que nos aconsejaban? Yo creo que todos. En una forma u otra, lo poquito o lo mucho que sabían, nos trataban de aconsejar que esto es lo correcto, esto es lo bueno, esto es lo que te va a ayudar en tu vida. Pero muchas veces, ¿qué sucedía con ese consejo? Yo voy a hacer lo que me da mi gana. ¿Sí? Y siempre había consecuencias, quiero decirles, siempre no tardaba en que iba a llegar la consecuencia por no tomar ese consejo. Miren lo que dice la palabra. El necio menosprecia el consejo ¿de quién? De su padre. Nuestro Padre Celestial nos está aconsejando de cómo tomar actitudes, cómo vivir en paz y con vida para cada uno de nosotros. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser ¿qué? Prudente o cuidadoso, o sabio, entendido. El que guarda la corrección. Hermanos, usted y yo necesitamos ser corregidos en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes. Estaba meditando esta semana en lo grande que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios, lo santo que es nuestro. Le estaba platicando a alguien estas verdades y yo mismo las estaba asimilando, que a veces no soy consciente de lo grande que es mi Dios, lo poderoso que es mi Dios, que tiene mi vida allí en sus manos. Sí, que Él tiene control de todo el universo, de las estrellas, de los planetas, del sol, de 7 billones de seres humanos que viven hoy. Él los tiene en sus manos. A unos les da vida, a otros condenación eterna. Y yo no tengo nada que escoger ahí. Simplemente o vivo mi estilo de vida con mis actitudes, o vivo conforme Dios me dice. Y voy a tener paz y voy a tener vida. Amén. Hermano, es a really simple decision. En verdad es una decisión muy simple para aquel que es prudente. Si yo guardo la corrección de mi Señor, yo voy a tener bendición. Yo voy a tener vida. Yo voy a tener paz. Y voy formando actitudes que le agradan a Dios. Amén. Si no se lucha para destruir estas fortalezas, se forman actitudes, una manera de ser, una condición mental y espiritual, un comportamiento que se dejará ver ante los ojos de otros. Se hace un estilo de vida que no agrada al Señor. Y el fin de ello, hermanos, sabemos, dice la palabra, es muerte. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros en darnos vida. La vida de su Hijo. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Usted tiene vida ahorita. Si usted es creyente, si usted está buscando a Dios, usted tiene vida. Si deja de vivir aquí en esta tierra, usted va a la vida eterna. Amén. Yo lo creo. Y quiero que se haga eso un estilo de vida para mí. Usted necesita que ese pensar, esa manera de pensar, sea un estilo de vida para usted.
para que usted pueda vivir en paz y con vida. Amén. Póngase de pie esta mañana. Qué importante para nosotros es desarrollar actitudes que le agradan al Señor. Un buen lugar para que usted y yo aprendamos actitudes correctas es el libro de Proverbios. Hay tantos ejemplos excelentes, hermanos, de cómo desarrollar actitudes que le agradan al Señor. Por muchos años el mundo nos ha formado nuestra manera de pensar, las tradiciones a veces de nuestros padres, lo que la cultura nos enseña. Y ahora nos damos cuenta que estas cosas a veces no son agradables al Señor. No son cosas que Dios respalda. Usted y yo necesitamos el respaldo de Dios.